Sí, Bienvenidas a todas, un gusto como siempre verlas y vamos a empezar. Hoy vamos a ver dos Mishnayot que nos van a hablar de una manera, de un punto, van a ver que tienen un punto en común. Y una es del capítulo 5 del Pirkei Avot, y la última es la última Mishnah, es la Mishnah que digamos que con eso termina el Pirkei Avot, pero también que se recita cuando uno está estudiando cada uno de los capítulos del Pirkei Avot, siempre cuando termina se dice esta Mishnah, ¿sí? Que ahora la vamos a estudiar. Pero primero vamos a ver el capítulo, en la Mishnah del capítulo 5, Mishnah primera, 1. Dice así, nosotros esto ya lo estudiamos en algún momento, cuando estudiamos todo el Pirkei Avot. ¿Se acuerdan que el capítulo 5 habla del número 10? Muchísimo habla del número 10. Y dice así, el mundo fue creado mediante 10 expresiones divinas. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Pues en efecto podría haber sido creado mediante una sola expresión, ¿verdad? ¿Qué quiere contarnos? Todo el capítulo 5 habla mucho del número 10. Habla de las 10 expresiones con las que Hashem creó el mundo. Habla de cuáles son las 10 expresiones. Que haya luz, que brote la tierra, que se separen las aguas. Esas son las 10 expresiones de Dios, ¿no? Las 10 expresiones divinas. Después te cuenta que 10 pruebas tuvo Abraham. Después te cuenta que 10 milagros sucedieron, las 10 plagas que tuvieron los judíos en Egipto. Muchas gracias. Okay. Y después te dice las 10 pruebas con las que Abraham vino fue probado. Entonces, y también te habla de las 10 milagros que sucedían en el templo constantemente. Los 10 mandamientos. Exactamente, también, pero los 10 mandamientos no están nombrados acá. Está nombrado 10 cosas, ¿no? Me parece que los 10 mandamientos no estaban nombrados, pero todo es posible. Todo es posible. las 10 generaciones. Tenemos así, exacto, las 10 generaciones de Abraham. A ver, perdón. Yo estoy, a mí me escuchan, ¿no? Sí. Las 10 generaciones de Abraham, de Adam a Rishon, trae todo de 10, ¿sí? Nosotros ahora igual lo que vamos digamos, a desarrollar es el tema de las 10 expresiones. Pero todo el capítulo habla en general del número 10. ¿Por qué? Porque el número 10 es un número completo. Fíjense que también nosotros cuando contamos de a 10, 10, 20, 30, 40, ¿viste? Cuando querés contar, decía, a ver, en decena contás, de a 10. ¿Por qué? Porque el 10 es un número completo. Y en general el mundo está compuesto de 10 elementos genéricos que después se van multiplicando y siendo cada vez más, ¿no? Cada uno tiene después, se va expandiendo, pero siempre hay 10 categorías principales, llamémoslo así. Y también nos cuenta la Torah que Hashem creó el mundo con 10 expresiones, ¿sí? Y entonces, sabemos nosotros que él podría haber dicho, ¿para qué tenía que decir que haya luz, que haya animales, que haya... ¿Para qué? Podría haber dicho Hashem que haya un mundo, que haya una existencia, y se hubiera creado todo con una sola expresión. ¿Para qué tenía que haber 10 expresiones? ¿Por qué no podía haber sido una? Seguro que Hashem esto lo podría haber hecho. Y entonces, ¿para qué fue? Justamente la intención divina fue, al decirlo con 10 expresiones distintas, dar lugar a la individualidad, a diferentes expresiones. Si todo hubiera sido creado con una sola expresión,
Entonces, ¿qué hubiera pasado? La existencia hubiera tenido una importancia secundaria. Así, tenés una persona que es un artista, tenés una persona que es bondadosa, tenés una persona que hace tal cosa. Hay diferentes maneras de manifestarse, pero si Hashem hubiera utilizado una sola expresión para crear el mundo, todo lo otro no hubiera tenido un significado por sí mismo, hubiera sido absolutamente secundario. Y entonces, para que la existencia tenga una realidad, que tenga significado, que sea significativa, era necesario que hubiera 10 expresiones y no una, ¿verdad? Porque si hubiera sido una, sería la única importante y todo lo demás le sería absolutamente secundario. Pero Hashem no quería solamente un mundo en donde haya existencia, una existencia pareja, sino que también quería que los conceptos como ser, bondad, sabiduría, hasta incluso el hecho de la femineidad, que cada una de estas expresiones, manifestaciones, también sean individuales, que tengan una individualidad. Entonces, por eso, ¿qué hizo? Vamos a hablar en las palabras más cabalísticas, emanó de sí mismo las 10 fuerzas distintas. ¿Para qué? Para que esto se convierta en las 10 manifestaciones a través de las cuales creó el mundo, y entonces de cada una de las cosas descienden, digamos, de las 10 cosas se van expandiendo y aparecen diferentes cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la benevolencia, del Gesed, ¿sí? Hashem creó el mundo con Gesed, con bondad. ¿Qué es bondad? Bondad no es simplemente la bondad de ser bueno, también de eso deriva el amor, las ganas de dar, de ayudar al otro. El agua misma, el agua física, también deriva de Gesed. Y, por ejemplo, otra característica es la sabiduría, Jochma. Pero de Jochma, si nosotros lo desglosamos, también habla de muchísimas cosas, como ser, por ejemplo, incluso la paternidad. Tiene que ver con Jochma. También el liderazgo o la femineidad, todo eso deriva del atributo divino de Malhut, de reinado. Entonces vemos que la creación consiste en 10 cosas, pero que son básicas. ¿Y cuál es nuestro ¿Arreglás trabajo? esto? ¿Por eso un film? ¿A quién se le habrá prendido el micrófono? Bueno, ¿cuál es nuestro trabajo justamente? Tomar esta paleta de 10 colores, llamémoslo así, y crear inmensa cantidad de diferentes gamas que parten de estas 10, de estos 10 colores básicos, llamémoslo así, de estas 10 expresiones de Dios. Y todos estos colores que van a derivar son parte de el gran artista con mayúscula que es Hashem. Entonces, por eso Hashem nos creó el mundo con 10 expresiones, para dar una importancia especial a cada uno de los detalles de nuestra existencia. Nada es poco importante. Cada cosa que hacemos tiene una trascendencia. Porque si la Mishnah dice que fueron 10, lo que nos está diciendo es que cada movimiento y cada decisión que la persona va a hacer
tiene un peso especial en el total de la creación. Y entonces, cuando hablamos también de los sucesos, como por ejemplo la salida de Egipto, no se refiere solamente a una salida de Egipto, sino a 10 diferentes tipos de salida de Egipto o de esclavitudes. O cuando hablamos de un exilio, no hablamos de un solo exilio, sino a 10 diferentes manifestaciones de exilio. Y entonces, así, de esta manera, cada uno puede encontrar una expresión especial que se amolde a él y que haga un impacto especial en el mundo. Ahora vamos a ver la última Mishnah. Permiso, voy a tomar un poco. La última Mishnah, como dijimos, es la que dice así. No es una parte del Pirkei Avot. Es una Mishnah que está traída en el Talmud, en Masejet Makot, capítulo 3, Mishnah 16. Y dice así. Rabbi Hanania ben Akashia dijo. ¿Qué dijo Rabbi Hanania? Rabbi Hanania se hizo una pregunta que a veces muchas personas podemos llegar a hacernos. Dijo así. La Mishnah dice así. El santo, bendito sea, quiso hacer meritorio al pueblo de Israel, por eso les dio Torah y mitzvot en medida abundante. ¿Por qué nos dice esto Rabbi Hanania ben Akashia? Él se hizo una pregunta, Rabbi Hanania. ¿Para qué tenía que hacer Hashem tantas mitzvot? Está bien, nosotros sabemos, ya lo estudiamos en diferentes oportunidades y sabemos que los sabios se preguntaron, ¿por qué existe el mundo? Y respondieron, porque Hashem tuvo un deseo de tener un hogar, una morada en este mundo bajo, en este mundo físico, que este es el mundo más bajo de todos los mundos, de todo el desencadenamiento de los mundos. Hashem quería esto y por eso hizo el mundo. ¿Y qué nos dio? Para que podamos hacer una morada para él. Entonces Hashem, ¿qué hizo? Invistió la sabiduría divina en la Torah. Invistió lo que es infinito en la Torah y en las mitzvot. Y nos dio esto para que a través de estudiar la Torah y cumplir las mitzvot, nosotros expresamos la voluntad de Dios. Él nos dijo en su manual que para que esta sea un hogar para él, donde se sienta cómodo, tenemos que estudiar Torah y hacer las mitzvot y las buenas acciones. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando la persona utiliza su mente física y estudia, analiza, repasa las palabras de sabiduría de la Torah, entonces en ese momento él está refinando su mente y está elevando una cuestión física, la está convirtiendo en algo espiritual. Es una manera de justamente tomar los elementos inferiores de este mundo inferior y elevarlos para dejar que se manifieste la voluntad divina. Pero esto es lo que pregunta Rabbi Hanania ben Akashia. Él se pregunta, ¿para qué tantas dimensiones de la Torah? Tenemos la Torah escrita, la Torah oral, la Torah revelada, la Torah oculta. ¿Para qué tantas dimensiones de la Torah? Y también tenemos, no alcanza con eso, tenemos los mandamientos que son, tenemos 613 mitzvot, de las cuales 248 son de hacer, como lo llaman positivos. Y después tenemos 365 de no hacer, los que son negativos, como lo llamamos. Y después tenemos mitzvot que tienen que ver
con la tierra, mitzvot que son del tipo agrícola. Y también tenemos mitzvot intelectuales, por ejemplo, el estudio de la Torá, el desarrollo de los contenidos de la Torá. Y después tenemos mitzvot que están relacionadas con el alimento. Y después tenemos mitzvot que están relacionadas con la vestimenta. Y después tenemos mitzvot que están relacionadas con el hogar, con el matrimonio, con la vida familiar, con el prójimo. Y ni que hablar que en general las mitzvot se dividen en 3 grupos. Tenemos mitzvot que son comprensibles, que las entendemos. Después tenemos mitzvot que no las comprendemos, que son las que llamamos hukim. Son decretos divinos que no tienen una explicación lógica, como por ejemplo, no mezclar carne con leche, no mezclar lana y lino, la mitzvah de la ceniza de la vaca roja. Son mitzvot que nosotros no sabemos. Puede haber alguna explicación de un beneficio subyacente, digamos, colateral o esas cosas, pero la mitzvah en sí misma no entendemos nada, no podemos captarla. O, por ejemplo, de las mitzvot que sí comprendemos, que, por ejemplo, entendemos que hay que respetar al padre y a la madre, entendemos que no hay que robar, que no hay que matar, o sea, vimos muchas civilizaciones que ya también eso lo entendían. Y después tenemos mitzvot que son intermedias. ¿Qué significa? Que a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Pero una vez que la Torá las dice, las entendemos. Por ejemplo, comer matzá en Pesaj. A nosotros no se nos hubiera ocurrido eso. Pero una vez que la Torá nos explica que el día, cuando llega el día 15 de Nisan, volvemos a recordar la salida de Egipto y al igual que nuestros antepasados comemos matzá, la entendemos. O el Shabbat, que el Shabbat es el testimonio que el Yehudí hace. El Yehudí es el testigo viviente que declara al observar el Shabbat que creemos que Dios creó el mundo en 6 días y el 7º descansó. Estas son mitzvot que no se nos hubieran ocurrido, lo mismo que, no sé, cosas que tienen que ver con las fechas que conmemoramos, etcétera, etcétera, que no se nos hubieran ocurrido hacer, pero que sí las podemos llegar a comprender. Entonces, con toda esta variedad que nombramos, Las ¿para testimoniales. qué? Rabbi Hanania Ben Akashia dice, ¿para qué tanto? No alcanzaba con que nos hubiera dado una mitzvah general para cumplir. ¿Para qué? Y entonces, ahí viene la enseñanza de por qué es. ¿Para qué tanta variedad, filosofía, ética, tantas cosas que abarca la Torá abarca todo? Entonces, la importancia es porque, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que tiene un significado muy especial? Porque la abundancia de mitzvot lo que hace es refinar al Yehudi. Como dice él, después dice, Ratzá Akadosh Barujú Lezakotet Israel. Lo que quería Dios es refinar al pueblo de Israel. A través de las mitzvot, la persona se refina, se eleva, se purifica, se convierte en algo más que un ser humano. Y entonces, ¿cuándo realmente es una morada para Dios? Cuando hay diversidad, cuando la verdadera diversidad, porque hoy es una palabra muy usada, pero ya vimos que no es simplemente ¿cómo diría? Una expresión absolutamente demagógica, la diversidad. Porque hoy se habla de diversidad para abarcar temas que tienen que ver con cosas que son contrarias a lo que la Torá nos enseña,
contrarias a lo que significa una familia, contraria a lo que significa los valores que representan a la humanidad. Entonces, para eso tenemos que ser, tenemos que tener aparentemente esa diversidad mal usada. Lamentablemente, no es solamente acá en este país, bueno, ya se le fue la mano y con todas las pavadas de todes y albañiles y albañilas y todas esas estupideces, en realidad, o con los documentos para 5 tipos de seres humanos y no sé qué cosa, la verdadera diversidad, si ya, como algunas veces habrán visto en un chat que anduvo por muchos, andando mucho en las redes, que habla de la verdadera diversidad sería si se utiliza el idioma para que los sordos puedan entender, para que cada persona que tiene un problema, un ciego, pudiera leer exactamente. Entonces ahí podemos empezar a hablar de diversidad. Pero además de eso, diversidad significa que cada uno tiene una personalidad, un potencial, un don divino que le fue otorgado. Y por eso nosotros vemos algo muy interesante. Uno dice, ¿de qué sirve que yo haga una mitzvah si un montón de gente la hace? No va a pasar nada si yo la dejo de hacer. No es verdad, porque la manera en que cada una de nosotras, por ejemplo, enciende la vela de Shabbat, para dar un caso, en el caso de las mujeres, la energía que ella pone, la disposición, el pensamiento, es único, es trascendente. Y si uno va a dejar de hacerlo, va a faltar esa diversidad que Hashem quiere. Por eso es importante, y hay algo muy lindo que esto se transmite, ya que trajimos la vela de Shabbat como ejemplo. Hay una costumbre muy linda que muchas comunidades la tienen, la comunidad de Shabbat la tiene, que es que normalmente una mujer casada enciende 2 velas, y a medida de que van naciendo hijos, va agregando una vela por cada hijo. Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el símbolo y el significado profundo de esto? Es que nadie es irreemplazable. Que nadie es reemplazable. Cada persona es irreemplazable. Cada uno tiene una misión para cumplir en este mundo que otro no puede hacerla por él. Como dijimos con respecto al Yom Huledet, el día del cumpleaños es el día en que tenés que estar abierto a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ese día Hashem decidió que el mundo sin vos no tiene sentido. ¿Qué significa? Para completar el plan divino. Hay un episodio muy lindo que cuenta el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Él era muy cercano a su padre, el Rebbe Rashab, el Rabbi Shalom Dover. Y Rabbi Shalom Dover tenía una salud muy precaria y muy seguido tenía que irse de la ciudad de Lubavitch evidentemente que el clima no lo favorecía, tenía que ir a lugares donde hubiera un clima más beneficioso y se iba por largas temporadas para estar cerca de la naturaleza. Tenía que, por salud, le indicaban que tenía que hacer caminatas varias veces por día para oxigenarse, etc. Y en una caminata así, el Rebbe anterior y su padre iban, era una tarde hermosa, y estaban caminando y había una brisa, y estaban en un lugar, se ve que era como un campo, y también había árboles, y entonces el Rebbe Rashab en ese momento, cuando observó eso, entró en digamos, se conectó, llamémoslo así, en un nivel muy elevado, y viendo cómo las espigas que se veían se movían con el viento,
etcétera, etcétera, le dijo a su hijo, Yosef Itzhak, mira, estás viendo divinidad pura. ¿Por qué? Porque este movimiento que somos nosotros testigos en este momento de las espigas, ya era parte del plan con mayúscula, del plan divino desde la creación del mundo. Cada movimiento, cada parte, cada cosa, no hay nada que sea inútil o sin sentido o por casualidad. Hasta el movimiento de una espiga es parte del plan divino para concretar esta morada para Dios. Todo está previsto y todo está, hay una providencia que lo está manejando a cada instante. Y entonces cuando uno se conecta con eso, como se conectó el Rebbe Rashab, de ver realmente esto, que cuando, esperen un segundito, cuando uno se conecta con esto y lo observa, se da cuenta por qué Hashem nos dio tantas mitzvot. Porque nosotros tenemos que en todo, en cada elemento, en cada parte de la creación y del mundo, hay algo para refinar. Cada cosa, cada mitzvah que hacemos, cada elemento que se compromete con nuestra labor, al utilizarlo estamos elevándolo y estamos refinando el mundo para que realmente se convierta en una morada para Dios. Entonces, cada uno de esos elementos en realidad es un vehículo a través del cual nosotros podemos cumplir con nuestro cometido, con nuestra misión. Y al refinarlo y elevarlo, nosotros también lo logramos. También nosotros nos refinamos. No solo refinamos el mundo, sino que también el Yehudí se refina. En realidad, está traído en el Tania que lo que refinamos es el alma animal. El alma divina no necesita ningún tipo de corrección ni de refinamiento, porque es una parte propiamente dicha de Hashem. Lo que refinamos es el alma física. Como también está traído en el Tania, ¿cuál es la misión de la persona? La misión nuestra no es ser mejores seres humanos. Nuestra misión es ser o tender a ser divinos. Estar un poco más arriba, así viste como Tere, vos estabas contando que para sentarte en la silla te pones un ladrillito. Tratar de estar un poco más elevado que la materia. Esa es la misión, elevarnos y refinarnos. No solo ser mejores seres humanos, ser más divinos, tener más divinidad, captar más divinidad. Y esto es a través de nuestra misión y nuestro paso a través de la vida, con todos los elementos que hay en el mundo y que Dios los puso exactamente para eso, para que hagamos de este lugar, un lugar mejor, no solamente un lugar mejor, viste, como un cliché, sí, para que sea paz y amor. No, no es simplemente eso. Es también eso, pero lo nuestro, estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho, mucho, mucho más espiritual. Estamos hablando de un mundo en donde, ¿cuál es nuestro trabajo? Nosotros somos, si podemos, se me ocurre un término, corredores de cortinas. Nuestro trabajo es abrir cortinas. El mundo tiene muchas cortinas que nos ocultan la luz divina. Tantas cosas negativas que vemos, tantas cosas que son deplorables, acciones y actitudes malas, y vemos tanto sufrimiento. No, pero nosotros tenemos que saber que eso es simplemente un velo
el mundo, como dice el Rebbe, él lo dijo en su primer Mahamar, como Rebbe dijo, el mundo es un jardín, y es un jardín bello, Hashem lo hizo hermoso, no hay nada que esté mal. Nosotros tenemos que correr las cortinas para que se vea la luz. ¿Cómo se logra eso? A través de nuestras acciones, a través de estudiar Torah, y con eso nosotros purificamos el ambiente. Uno dice, ¿y de qué sirve que yo diga Teilim, por ejemplo? Bueno, es un rezo, ¿no? Pero también las palabras purifican el aire, purifican el aire. Las mitzvot también hacen que la persona se eleve y eleve junto con él lo que está utilizando. No solo cuando está haciendo un acto aparentemente divino, sino cuando está haciendo un acto cotidiano también. Si él va a estar conectado, seguramente va a elevar la materia también. Y entonces así vamos a lograr lo que ya realmente estamos pidiendo hace tantos años, miles de años, que ya venga el momento en que la luz se revele totalmente, y eso es lo que va a pasar cuando venga Mashiach, la revelación de Dios. Ahí vamos a ver, no vamos a necesitar anteojos especiales, va a ser claro para todos. Por eso cuando dicen no va a haber guerra, no va a haber envidia, porque se va a ver la verdad. Cuando se ve la verdad no tiene sentido la mentira, perdió todo el sentido, el engaño ya no sirve para nada. Por eso es lo que va a traer Mashiach. Mashiach va a traer la revelación de la luz divina, y ahí sí realmente va a ser un mundo completo, perfecto. Esperemos verlo ya mismo en nuestros días. Amén. Bueno, vamos a terminar acá. Tengan en cuenta que este domingo, primero, este Shabbat, es Shabbat Mevarjim, es el mes que se bendice, el Jodesh Elul. Empieza, como decíamos en la escuela, ¿te acordás, Batia? Que le decíamos a los chicos, el último mes del año. ¿Te acordaste? Ella me ganó. Así, para que lo decíamos para que se acordaran del nombre del mes, de Elul. Entonces le decíamos el último mes del año. Y realmente el mes de Elul es el mes de la misericordia, el mes del balance, el mes del retorno, el mes de la teshuvá, el mes de volver a casa, de volver a papá, y el momento en el que uno hace, como dijimos antes, un balance, una mira todo lo que pasó y dice, bueno, hasta acá llegué, ¿qué más? ¿Cómo no puedo seguir igual? A ver, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, un mes especial en donde hay mucho rajamim, mucha misericordia, es el mes de la misericordia también. Brillan en el mundo los 13 atributos de rajamim, de misericordia divina. Brillan, están muy revelados, muy a flor de piel, como se dice. Y el Alter Rebbe lo simbolizó con un ejemplo, diciendo que el mes de Elul es como cuando el rey, esos reyes de los verdaderos, una vez al año salía al campo. Y entonces en el campo se hacía accesible a que cualquiera podía acercarse a él sin tener que pedir audiencia, sin todas las diferentes, digamos, etapas para poder llegar al rey, con mucha simplicidad, simplemente acercándose. Y el rey a cada uno le sonríe y lo escucha y le dice, pedime lo que quieras, estoy atento, te estoy escuchando, estoy solo para vos. Y después, cuando termina el paseo por el campo, el rey va a la ciudad y lo acompañan todos. Pero el rey ahí vuelve a su palacio y ya no es tan fácil tener una entrevista personal. Vas a tener que pasar primero
vas a mandar una carta, una solicitud, lo va a ver el secretario del secretario del secretario, hasta que alguien quizás, con mucha lástima por vos, y se le va a parecer que quizás vas a tener una entrevista con el rey. Pero este mes es todo para cuando vos lo quieras. El rey te dice, vení, acá estoy, pedime. Eso es el mes de Elul, que empieza, si Dios quiere, este domingo. Se empieza a escuchar el shofar, se toca el shofar, no es parte de la mitzvah, es para, entre otras cosas, practicar, y además, quienes lo escuchan, es como un aviso, se está acercando Rosh Hashanah, el día del juicio, tenemos que hacer un balance, hay que hacer teshuvá, hay que mejorar, hay que despertarse. Y también se comienza a recitar todos los días el capítulo 27 del Teilim, todos los días. En realidad se dice 2 veces por día, a la mañana y a la tarde, pero por lo menos una vez por día es muy importante recitar el capítulo 27, que se recita todo el mes de Elul y todo Tishrei hasta Hoshana Rabbah, que es el día en que termina el juicio. Y el Baal Shem Tov enseñó un secreto muy profundo, pero muy profundo, y nos dijo que es una segulá, algo muy especial en el mes de Elul, además de recitar los capítulos de Salmos, de Teilim, que corresponden a cada día, como cada uno dice, hay que agregar 3 capítulos diarios, el primer día el 1, 2 y 3, el segundo día 4, 5, 6, así todo múltiple de 3, en los Teilim están indicados. Atrás hay una lista y te dice, de Aleph Elul tenés que decir del Aleph al Gimel, el Bet Elul tenés que decir del Dalet al Vav y así, ¿no? Y esos, así se van completando todo el libro de Teilim, se concluye la tarde, la noche de Yom Kippur, con esta manera en que el Baal Shem Tov nos enseñó. Entonces tenemos varias cosas para pensar, hacer y llevar a cabo, que Hashem nos dé ya mismo una activá bajatimá tová, que nos seamos inscriptos y sellados para un año bueno y dulce, con salud, con bienestar, con buenas noticias, libres de todo tipo de enfermedades, que no se escuche más de nada negativo, que sea reveladamente bueno, Betov Anire Beanigle, para todos, para todo Israel, para toda la humanidad, y que sobre todo llegue Mashiach ya. Un beso enorme, las quiero mucho y nos vemos. Amén.